Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Verónica y os voy a ofrecer una clase de yoga, espero que la disfrutéis, cortita pero completa, ya que vamos a hacer un poquito de todo. Vamos a hacer respiración, vamos a trabajar con Adho para purificar los conductos energéticos, equilibrar la energía del cuerpo, reducir el estrés. Vamos a hacer asanas y una pequeña relajación, espero que la disfrutéis. Así que toma tu postura, sentada o tumbada. Estás sentada, postura de meditación, y si estás tumbada, boca arriba, con las palmas de las manos mirando hacia arriba y las piernas a la anchura de tus caderas, con los pies que caigan a ambos lados. Conecta con tu cuerpo físico, vete soltándolo, aflojando tu cuerpo emocional, mental. Conecta con tu respiración. Y vas a llevar el dedo índice al entrecejo, vas a tapar tu fosa nasal derecha con el pulgar y vas a soltar el aire por la izquierda. Inhala por la izquierda, retén y suelta por la derecha. Inhala por la derecha, retén y suelta por la izquierda. Inhala izquierda, retén, suelta derecha. Vete a tu ritmo. La que sueltas, coges y cambias. Puedes hacer con el pulgar y con el meñique, de la manera que estés cómoda. Nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, a la vez que equilibramos los dos hemisferios de nuestro cerebro y silencia en nuestra mente esta práctica. Puedes mantenerla más tiempo, soltando poco a poco, respirando por ambas fosas nasales, observando los beneficios de la práctica. Y tampoco puedes ir moviendo el cuello, la cabeza a un lado, al otro, círculos suaves. Recuerda en no dañarte, en ser respetuosa, acoger tus límites, no sobrepasarlos. Inhala arriba sus hombros, atrás, exhala abajo. Inhala hacia adelante, arriba, exhala atrás y abajo. Inhala adelante, arriba, exhala atrás y abajo, círculos amplios. Lleva el tronco hacia adelante, atrás. Cuando vas hacia adelante, saca pecho, la exhalación atrás, junta hombros por delante. A tu ritmo, inhala, saca pecho, exhala atrás. Vamos hacia el lado derecho, al frente, izquierdo, atrás, círculos amplios. Cambia de dirección, izquierda, centro, derecha, atrás, izquierda, adelante, derecha, atrás. Eso, siente cómo se van soltando tus caderas. Manos al pecho, arriba, extiende ambos brazos, exhala hacia el lado derecho, apoya la mano en el suelo, con la de arriba que apunta hacia el suelo, extiende tu lado izquierdo, alarga tus brazos, exhala al otro lado. Siente ahora cómo se extiende tu brazo, tu lado derecho, apertura. Manos al suelo, suelta tensiones, vamos hacia la torsión. La mano izquierda en tu rodilla derecha, al centro y al otro lado. Alarga tu columna todo lo que puedas. Son movimientos rápidos para calentar un poquito. Ya os he dicho que es para movilizar la energía. Mueve los dedicos de los pies, tobillos, coge de la pierna, mueve un poquito la cadera, círculos a un lado, al otro. Pequeño calentamiento, la otra pierna. Extiéndela, muy bien. De aquí vamos hacia la postura cuadrúpeda.
Las manos debajo de los hombros, rodillas debajo de caderas, gato, vaca. Exhala, mírate el ombligo. Inhala, arriba, mira hacia el techo. Es un pasito atrás con las rodillas. Parte entera los muslos hacia adentro, arriba, caderas. Apoya rodillas. Atrás las nalgas hacia los talones, extiende brazos. Dedicos hacia adentro, nuevamente arriba, Adho Mukha. Tabla, apoya rodillas, extiende brazos. Mantén esta secuencia. Tabla, apoya rodillas, atrás, alarga, siente tu columna vertebral como se estira, tus brazos. Inhala arriba la pierna derecha, ábrela hacia el otro lado y con impulso hacia adelante, hacia las manos. Las manos apoyadas a ambos lados, arriba esa cabeza, apoya manos atrás, pierna. Arriba la pierna derecha, flexiona, ábrela al otro lado, al centro, estira y con un impulso hacia las manos. Atrás esa cabeza apoya manos, pierna derecha atrás, Adho Mukha Svanasana. Separa ambas piernas, camina con las manos atrás, manos a las caderas, arriba. Muy bien. Postura de Tadasana, respiración cielo-tierra, inhala arriba, exhala abajo. Inhala arriba, exhala abajo. Inhala arriba, exhala abajo. Inhala arriba esos talones, mantén el equilibrio, mira un punto fijo, exhala abajo. Inhala arriba esos talones, exhala abajo. Arriba y abajo. Arriba, abajo con la exhalación. Muy bien. Coloca el pie derecho al lado, paralelo al lado largo de la esterilla, el pie de atrás paralelo al lado corto, flexiona la rodilla derecha encima de tu tobillo, brazos en cruz, mirada hacia el frente, apoya el antebrazo derecho en el muslo, mano izquierda en la cadera, extiende, pega el brazo hacia el oído y la mano derecha en el suelo. Coloca el brazo izquierdo mirando hacia el techo, extiende la pierna derecha, brazos en cruz, coloca el pie derecho mirando hacia el frente y cambia. Ahora el izquierdo es el que está paralelo al lado largo. Flexiona rodilla al otro lado. Virabhadrasana 2. Coloca el antebrazo en el muslo, mano derecha en la cadera. Apoya la mano en el suelo donde llegues, extiende el brazo, extiende rodilla, brazo mirando hacia el techo. Abdomen fuerte, brazos en cruz, el pie izquierdo mira hacia el frente, baja los brazos, entrelaza las manos por detrás, arriba, apertura de pecho, exhala desde las caderas abajo. Separa los brazos lo que puedas de la espalda, apuntando hacia el techo, hacia el cielo en este caso. Respira. Apoya las manos en la espalda, desliza las manos por las piernas, coloca las manos en el suelo. Si puedes separar más las piernas, sepáralas. Recuerda que no hay que ir a ningún lado, hasta donde llegues. Recuerda respetar tus límites, vete juntando poquito a poco los pies hasta tenerlos a la anchura de tus caderas. Flexiona rodillas, inhala la silla, Utkatasana, mantén aquí la espalda derecha, flexiona, codo izquierdo va hacia la rodilla derecha. Cambiamos de lado. El otro codo apunta hacia el techo. Las dos rodillas es importante que apunten hacia el frente. Apoya las manos en el suelo, estira rodillas. Las manos a las caderas, hombros atrás. Suelta, postura de Tadasana. Observa cómo estás, conecta con tu respiración. Separa ambas piernas, manos al pecho. Exhala, flexiona rodillas apuntando hacia el segundo dedo del pie. Respira, aquí elonga tu columna. Apoya las manos en el suelo. Tómate boca arriba, postura de Savasana. Abraza ambas rodillas. Inhala arriba la cabeza hacia las rodillas, extiende ambas piernas, alarga los lados del cuello para no dañarte, separa los hombros, relaja, separa ambas piernas.
Junta las plantas de los pies, mantén rodillas abiertas a ambos lados, apoya el canto de los pies en el suelo, manos al abdomen, un poquito más abajo esos pies, junta rodillas, vamos hacia la torsión, brazo derecho en cruz, piernas a la izquierda, respira, abraza y al otro lado, piernas a la derecha, cabeza a la izquierda, suelta los hombros. Conecta con tu respiración, suelta tensiones, relaja. Abraza ambas piernas, apoya las plantas de los pies, palmas de las manos, inhala arriba las dos caderas, crea espacio en la garganta, presiona con la nuca, tracciona hacia tus pies. Exhala, apoya, estira ambas piernas y te vas a preparar para la relajación final. Ponte cómoda. Ahora es el momento de parar. Hemos movilizado todo el cuerpo. Ahora vamos a permitir que descanse, recogiendo los frutos de la práctica. Eso es importante, dejarse hacer, no hacer. Siente cómo se va relajando tu cuerpo. No hay ningún lugar al que ir, nada que hacer. Simplemente estar consciente, presente de lo que eres y cómo te vas relajando. Siempre y cuando lo permitas, suelta, relaja. Tus piernas se van relajando más y más. Tu tronco, tus brazos, cuello, cabeza. Descansa. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado de la práctica y que seas muy feliz.